Mi nombre pues es René Zamora, como me presentaron por ahí. Y muchas gracias por estar aquí, por la oportunidad, ¿no? Lamento no poder estar presencialmente acá junto con mi colega Kathleen Buckingham, quien es una de las autoras de este estudio de paisajes sociales que hemos venido implementando en la región de América Latina. Yo vengo de otra perspectiva posiblemente, pero muy relacionada a lo que mencionaban en la presentación anterior, ¿no? El tema de redes, ¿no? Que es muy importante, solo que yo lo voy a abordar desde el punto de vista de uso de la tierra y los retos que tenemos en el tema de restauración de paisajes, ¿no? Y algunas aplicaciones de la metodología que se puede aplicar, yo la estoy usando en este momento para, digamos, planificación territorial, ¿no? Pero se puede utilizar en muchas otras aplicaciones, ¿no? Y no necesariamente tienen que ser restauración, recursos naturales, no pueden aplicarse en otro. Y de hecho, de ahí viene mucha de la teoría del análisis de redes, ¿no? Pero para iniciar, bueno, yo quiero dividir esto en 4 puntos muy breves que son para qué y para qué mapear estos paisajes sociales, ¿no? Cómo mapear la conectividad y cómo mapear los flujos, las prioridades y los valores y tal vez un tema muy importante que es cómo visualizar esto, ¿no? Ustedes imagínense una red de 2 personas, pues son dos círculos, 2 polos, ¿verdad? Que pueden ser representados y es muy fácil representarla, pero nuestras redes en la vida real son mucho más complejas que eso, ¿no? Son más de 2 personas, son más de 2 entes, organizaciones y gremios, y en ese sentido es muy difícil, ¿no? Visualizarlo si no se tiene una forma muy automatizada de hacerlo, y yo les voy a mostrar ahí algunas opciones que tenemos. Pues básicamente, bueno, el análisis de redes en términos de restauración, yo los voy a poner en el contexto de restauración escala paisaje, ¿no? En restauración escala paisaje, nosotros lo que queremos es en un paisaje que es un territorio amplio, ¿no? De muchas hectáreas, donde hay muchos usos de suelo, donde se produce agua, se produce comida, se producen bienes que se desarrollan en mercados. ¿Cómo hacemos que ese paisaje sea más sostenible? Tal vez el ejemplo más claro es el tema del agua, ¿no? El agua se produce posiblemente en zonas altas de una cuenca, pero se usa en toda la cuenca, incluyendo la parte alta y la parte baja, pero es un sistema integrado, ¿no? Si solo nos enfocamos en la parte baja y no atendemos la parte alta, hay importante ahí digamos, dónde priorizar las acciones, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos muchos actores, muchos gremios que están en el paisaje, están los ganaderos, por un lado están los productores de palma africana, por otro los productores forestales, por otro las áreas protegidas, por otro los parques, que yo sé que en Colombia tienen una belleza muy grande. En el país ahí de ustedes es impresionante, ¿no? Entonces, digamos, tenemos todo ese tipo de usos de la tierra, si se puede decir, y ese tipo de actores que están haciendo uso de la tierra, y que de alguna manera las redes nos permiten entender las relaciones de poder, las relaciones de información, y cómo abordar ciertos problemas, en especial cómo llegar a acuerdos, porque en veces uno identifica ciertos actores que cree que son importantes, pero al final esos actores puede ser que no tengan ninguna relevancia en el tema, ¿no? Por otro lado, pues hay diferentes otras ópticas que hay que abordar en este sentido, ¿no? Pero básicamente, ¿cuáles son los beneficios, no? Nos permite conocer qué actores están involucrados, cómo están conectados, quiénes son los más influyentes y cuáles son sus roles, y también identificar necesidades. Esto es un análisis de percepciones, lo que se colecta con esta metodología, y básicamente es la percepción de una persona con respecto a un tema, ¿no? Lo cual es muy importante, ¿no? Nosotros nos manejamos por percepciones, ¿no? Como humanos, ¿no? Si uno le gusta ir a un restaurante, es porque percibe que la comida en ese restaurante es buena, pero posiblemente a la persona a la par fue ahí porque lo llevaron, pero no le gusta, ¿no? Y el restaurante puede tener un estándar muy alto de comida, culinario, pero es una cuestión de percepción, ¿no? La percepción de una persona puede ser diferente a la de otra, y no necesariamente tiene que haber una, una razón, digamos, muy racional, ¿no? En función de eso. Y eso hay que entenderlo,
que en función de eso es que ocurren muchos problemas de comunicación, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué él no entiende lo que yo pienso, pero hay algo detrás ahí, ¿no? Y esto en el tema de recursos naturales es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos con un productor de, no sé, de ganado sobre conservación de recursos naturales y servicios ecosistémicos, es posible que no, decir, bueno, eso no me interesa, ¿no? A mí no, la perspectiva diferente en cómo esos servicios ecosistémicos que se producen como agua, suelo, benefician en realidad al final a su producto, es una narrativa diferente. Entonces, eso es importante entenderlo en el análisis de redes. En el tema de paisajes sociales, en la planificación estratégica, esto es muy importante, ¿no? Yo soy parte de una red que se llama 2020, que mencionaron al inicio, donde tenemos el tema básicamente el tema de restaurar tierras degradadas o paisajes degradados en la región. Y eso es muy importante, ¿no? Pero requiere muchos actores y requiere una planificación estratégica. Los países, tanto como Colombia y otros, han hecho metas de 1 millón de hectáreas en el caso de Colombia, 8.5 en el caso de México, y eso necesita una planificación. Y para llegar a una planificación adecuada con tantos actores en el territorio, es necesario tener un mapeo de actores, ¿verdad? Entonces es importante definir quiénes son los roles, quiénes son las personas que tenemos que involucrar en esto y llegar a un acuerdo común, ¿no? ¿De dónde viene el análisis de redes? Pues viene de muchas cosas, ¿no? Lo mencionaban en la presentación anterior un poco. Nosotros, como ejemplo, pues las enfermedades mismas se comportan como una red. Si ustedes tienen niños, o algunos de ustedes tienen niños, saben que los niños cuando van la primera vez al colegio, pues, o a la escuela, se enferman, ¿no? O sea, y se transmiten las enfermedades entre ellos, ¿no? Y entonces eso se vuelve una epidemia, ¿no? O una epidemia entre esos que surge de un núcleo y se expande, ¿no? De la misma manera como un Twitter de alguien que es famoso o un influencer, como se le conoce ahora, pues puede que explote en 1000 Twitters de gente o retuiteos, ¿no? Es una idea similar, ¿no? Pero lo importante aquí es conocer dónde surge algo y cómo se transmite a otros, ¿no? Que eso es lo que es el principio de una red, ¿no? ¿Cómo lo hemos implementado nosotros? El análisis de redes lo hemos usado para mapear actores, como les decía. Una de las razones por las cuales no puedo estar con ustedes es que estuvimos en Chile, estamos apoyando la Estrategia Nacional de Restauración de Paisajes allá. Y uno de los temas es mapear los actores en cada una de las 16 regiones en Chile que tienen relevancia con restauración. Y hemos hecho estos talleres, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven acá, posiblemente del lado de ustedes sería del lado izquierdo. En esta imagen donde están las personas acá, pues ellos identifican los actores, identifican los flujos, ¿no? Ahora, hay una pregunta inicial que se hace y esa pregunta es la que determina los flujos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo fluye la información en respecto a restauración de un actor a otro. Esa puede ser una pregunta. Y se pueden hacer relaciones de poder también, ¿verdad? Si uno es una influencia negativa o una influencia positiva. Digamos, en paralelo con esto, pues se pueden hacer un análisis de red a través de cuestionarios también, aunque ya saben que las encuestas o cuestionarios pues son de baja respuesta, ¿no? La gente no le huye a las encuestas y hay que tener eso en cuenta cuando se programa. La belleza del análisis de mapeo con la gente presencial es que la gente ahí mismo puede debatir, ¿no? Por ejemplo, yo decir, para mí, no sé, en Colombia el Instituto von Humboldt es muy relevante y para otros pueden decir, bueno, sí es relevante y también otras instituciones que trabajan en el tema ambiental, ¿no? O en el tema agrícola incluso, ¿verdad? Que serían importantes. Entonces, la riqueza de esto es capturar el conocimiento colectivo de las personas. Ese es básicamente que a veces se pierde mucho. Y lo importante es generar un ambiente donde la gente pueda comunicar su opinión, ¿no? Generalmente el trabajar en grupos, como están aquí viéndolo, es muy relevante porque, digamos, permite a ciertas personas que por personalidad no van a opinar o van a hacer una pregunta en medio de un auditorio, pero sí la van a poder hacer dentro de un grupo más pequeño, ¿no? Y también permite moderar relaciones de poder. Generalmente el extrovertido quiere hablar más en un taller, en un grupo, y a través de una buena moderación se le puede dar una participación equitativa a todos, de tal forma que todos sean escuchados y no solo los que más quieren opinar o los que sienten menos pena por opinar o tienen menos timidez, sino que la opinión de todos es valiosa.
Como ven acá, pues este es un ejemplo, ¿no? Aquí tienen digamos, una foto, ¿no? De un ejercicio que se hizo, ¿no? Donde hay muchos actores, cada color representa un sector. Digamos, para implementarla también es muy didáctico de esa forma también, si se les dan post-its de diferente color. Pero básicamente el proceso es se define una pregunta, se identifican los actores, se identifican los flujos, la dirección de los flujos, la influencia, si se puede, se discute, ¿no? Se discute eventualmente quién tiene la influencia sobre qué y qué tipo de preguntas, pues, por ejemplo, para orientarlos un poco ahí. Bueno, puede ser una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿quién financia la restauración de paisajes? Y entonces ahí puede haber un flujo de un banco hacia un productor. O puede ser que ese flujo no exista porque el banco nunca le presta al productor. Pero eso es lo que queremos capturar, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción de todas las personas en función de una pregunta? Otra es quién influencia la restauración o quién influencia el manejo sostenible de los recursos. Y eso se puede hacer aquí muy, muy fácilmente, ¿no? Y en términos, como les decía, ¿no? Uno puede dividir esto de acuerdo a grupos. Esta presentación se las vamos a compartir eventualmente, me imagino los organizadores ahí en CEPAL se las harán llegar, pero eventualmente uno recomienda en la metodología dividir los grupos de actores por sector, ¿no? Ahora, hay una palabra que nosotros usamos mucho en Latinoamérica, que es sociedad civil, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo les pongo aquí un ejemplo de potenciales grupos, ¿no? Sociedad civil, pues es todo, ¿verdad? O sea, es desde ONGs hasta organizaciones privadas incluso, porque es la sociedad civil, ¿no? Pero aquí está mucho más desglosado en ONG, sector privado, puede ser sector privado mediano grande, si se llega a definir qué es mediano grande para el país. Como ustedes saben, algo que es mediano y grande propietario en Brasil es muy diferente a Paraguay, por ejemplo. Las escalas son diferentes, ¿no? Entonces hay que ponerlo en el contexto. Pero, digamos, básicamente nosotros recomendamos cuando se genera esta metodología, se convoca a los actores, se hacen grupos con los actores. Nosotros preferimos grupos de entre 6 y 10 personas máximo. 10 ya es mucho, ¿no? Dividir a las personas, realizar la pregunta, por ejemplo, aquí yo les pongo dos: ¿quién influye en la restauración? ¿Quién participa en la restauración? ¿Quién financia la restauración? Yo les hablo de restauración específicamente, pero la pregunta puede ser desde, digamos, quién recicla, ¿no? ¿Quién recicla en las ciudades? ¿Quién paga por el reciclaje de la basura, ¿no? Que es un tema aparte, ¿no? O otros temas, ¿no? O sea, esto no está limitado a uso de la tierra, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Se establecen los flujos y se captura el conocimiento colectivo. Ya saben, esto es percepciones, no quiere decir que lo que salga ahí es la verdad absoluta, ¿no? Es la percepción que tienen las personas y los actores con respecto a esto. En el caso de las encuestas, pues uno puede como colectar la información un poco más sistemática, ¿no? Y tener digamos, realizar algunas gráficas dependiendo del tipo de actor, de cuáles son sus prioridades. Esta gráfica es un mapeo de prioridades de restauración que hicimos en África, y básicamente aquí pues son digamos, a 3 niveles: nacional, distrital y comunitario, cuáles son las prioridades de restauración, y dependiendo de qué tan buenas las considere la persona que las está contestando, ¿no? Volviendo al tema de redes, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entender muchas dinámicas, ¿no? Una de las cosas que ustedes van a valorar si realizan este análisis o ya lo han realizado es básicamente que el análisis les permite descubrir cosas que tal vez la gente no se atreve a decir, pero solo con el hecho de mencionar este actor es importante, uno va viendo las tendencias, ¿no? Las tendencias que son ahí relevantes. Por ejemplo, en algunos casos nos hemos topado que hay actores que no se mencionan mucho. Por ejemplo, hay un tema en Centroamérica muy fuerte con el narcotráfico y que eso cómo afecta la degradación de los recursos naturales, ¿no? Pero es un tema muy sensible, ¿no? Entonces nadie quiere hablar de eso, pero poco a poco con los vínculos que se van formando y los actores uno va descifrar hacia dónde van esos actores que aunque no estén en la mesa, influencian mucho, la toman en este tema de recursos naturales. Lo que ven acá es un tema de hacia dónde van tanto las mujeres como los hombres para conseguir información sobre extensionismo rural, ¿no? Extensionismo para sus cultivos, para sus siembras,
Y la única, digamos, relevancia aquí que les quería mostrar, los hombres acuden más, en este caso en Brasil, a fuentes primarias, ¿no? O sea, al Internet, mismos los extensionistas de gobierno, cuando las mujeres van más hacia adentro, ¿no? Hacia los líderes comunitarios, digamos, los ancianos, la iglesia misma, ¿no? Las asociaciones de mujeres, asociaciones de niños, entonces un poco más a lo interno, ¿no? Entonces uno, si quisiera involucrar más a las mujeres, posiblemente el impacto que tendría una campaña en Internet no llegaría a ellas, por decirles algo, ¿verdad? Este es un caso muy particular, ¿no? Pero este es 2020 es una red de países y socios, ¿no? Donde tenemos muchas organizaciones, incluyendo muchas en Colombia, digamos que lo que queríamos ver acá es cómo fluye la información entre nosotros, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta acá en esta red es que hay actores que son muy relevantes para nosotros, pero que están muy alejados de la red de conexiones central, ¿no? Donde están, digamos, los grandes, que en este caso son WRI, FAO, Conservación Internacional, pero digamos hay que atraer más, hay que ver cómo se vincula más a estos pequeños, que no son pequeños, sino simplemente acá se ven pequeños porque no están conectados con otros miembros, ¿no? En función de la percepción de las personas que participaron en este esfuerzo, ¿verdad? Eso también tienen que tener en cuenta. Si ustedes invitan a 3 personas de una misma institución a dar una percepción de algo, eso va a estar sesgado hacia su institución, ¿verdad? Por eso tiene que ser esto muy diverso, o por lo menos hacer la acotación de que los resultados están en función de la gente que participó, que es esta y esta y esta, ¿verdad? Resultados potenciales, solo para darles ahí un ejemplo aquí. Este es un ejemplo de una red que hicimos en Kenia, ¿no? Pero acá lo interesante es uno la ve y dice, bueno, se ve interesante, pero no entiendo qué está pasando ahí, ¿no? Y ahí es donde viene el tema digamos, de cómo desarrollar esto. Pero, digamos, el ejercicio en sí es muy didáctico porque permite a la gente dentro de un taller desarrollarlo esto, ¿verdad? El tema de encuestas, como les decía al inicio, pues también se puede desarrollar, solo que se pierde un poco la parte personal, ¿no? La parte de capturar realmente la percepción de la gente, porque en una encuesta pues uno la pueden responder a la rápida o tal vez dedicarle tiempo o incluso si es anónima contestar cosas que no vienen a la encuesta, ¿no? Pero uno la podría hacer, es mucho más sistemática para identificar la percepción de los actores, eso es más común, ¿no? Si se puede decir que lo de paisajes sociales, pero ayuda a entender, ¿no? Visualización, que me quería concentrar acá en los últimos minutos que tengo. Ya vieron cómo se ve difícil de procesar, ¿no? Si uno ve esa maraña de conexiones y post-its y cosas así. Entonces hay programas específicos que se han desarrollado para presentar las redes de una manera muy visual. Aquí están algunos de ellos, ustedes pueden ver acá using Node Excel. Todos ellos tienen pros y contras. Uno que recomendamos mucho es este Kumu. Tiene una opción pagada y una opción gratis. La opción gratis funciona muy bien siempre y cuando todos los proyectos que se desarrollan sean públicos. Y es la que nosotros más recomendamos por el tema de la visualización y por otro lado la capacidad de hacer análisis. Porque digamos, uno puede poner toda la red aquí, ¿verdad? Pero a mí me interesaría, por ejemplo, saber quién de estos actores recibe más conexiones y que me ponga el tamaño del actor, el tamaño del círculo en función de eso. Y eso lo puedo hacer en Kumu, también lo puedo hacer en nosotros, pero aquí es muy sencillo, ¿no? Entonces una síntesis está en esta tabla que ven acá. Aquí está varios parámetros que tenemos, ¿verdad? Si es de acceso público, si es pagado, si tiene una versión pagada, una versión gratis y qué tan atractivo visualmente es el tema también, ¿verdad? Entonces, todo eso lo pueden ver ahí. Es muy fácil, como les decía, les recomendamos Kumu, es en internet, ni siquiera tienen que instalar un programa. Esa también es otra belleza del Kumu, ¿no? Pero hay otros, ¿no? O sea, no estamos pro ninguno, más que cualquiera de ustedes pueden usarlo, ¿verdad? Y bueno, al final, una síntesis, ¿no? O sea, esto nos sirve para
digamos, implementar, ¿no? Entender lo que está pasando en los paisajes. Para nosotros paisaje es muy importante porque hay muchos actores y esta herramienta nos ha permitido entender muy bien la dinámica y atraer a algunos actores. En algunos casos esto se ha derivado en una consolidación de una mesa intersectorial de restauración que permite llevar el diálogo intersectorial a políticas de gobierno, ¿no? Esa es un poco la idea. En Colombia hay una mesa nacional de restauración, igual que en Guatemala, igual que en Chile y en otros países, ¿no? Que han partido un poco en función de esto, ¿no? De cómo se convoca a los actores y se entiende muy bien. Bueno, ese era lo que les quería compartir. Ahí están mis datos. Si tienen alguna consulta más allá de eso, yo encantado se las transmito. Agradecerles pues que me escuchen, aunque sea remotamente aquí desde Washington, pero muy contentos de apoyar este esfuerzo. Bueno, muchas gracias.